de boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados que ciertamente después del fin de la última carrera del campeonato de 2015 decidieron darse un descanso merecido o no. Lo cierto es que hemos estado muy ausentes, no hemos hecho ningún entre boxes, ha sido un año sabático, una fuera de temporada sabática. Pero bueno, si alguien dudaba que íbamos a volver con todas las novedades, con toda esta temporada, con un McLaren que no se rompe, con un Mercedes más fuerte que nunca, se equivocaba. Estamos aquí, como siempre, no estamos todos, siempre hay alguien que está o bien en el banquillo o bien en la enfermería. En este caso saludamos a Agustín y a Osvaldo, que no están con nosotros hoy, y eso significa que los demás sí están. Emanuel, muy buenas noches y feliz año nuevo. Hola, buenas a todos. Feliz año nuevo a todos. Aunque suena un poco raro decirlo en marzo. Suena un poco raro, pero bueno, peor sería, no sé, decirlo en julio. Sí, muy buenas noches, Dani. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Ahí está. Para esta temporada tenemos una nueva normativa de mutes que nos obliga a no tener constantemente el botón puesto, teniendo en cuenta que, como ya nos dimos cuenta en un debate previo, en 2016 la tecnología ha avanzado lo suficiente como para no estar escuchando según qué vibraciones o ruidos, yo creo. Juan, muy buenas noches. Hola, muy buenas a todos. Es más, estamos tan sobrantes de ancho de banda que hemos conectado la webcam y nos estamos viendo los cuatro, cosa que no es habitual en este podcast, lo cual nos ha permitido a veces realizar este podcast mientras estábamos tirados en el sofá, por ejemplo, cosa que mis compañeros siempre me recordarán por una anécdota que hoy no vamos a comentar. ¿Por qué no vamos a comentarla? Porque tenemos muchísimo de lo que hablar y son las 23:34 de un domingo, 6 de marzo, cuando empezamos a grabar esto. Bien, lo primero que tenemos que hacer es hablar de las novedades y tenemos un nuevo sistema de clasificación y un nuevo sistema de neumáticos. De los dos, el fácil, increíblemente, es el nuevo sistema de clasificación. ¿Quién quiere comentarlo? Pues ya, voy yo, que al principio me parecía más difícil que los neumáticos, pero y al final ha sido, creo. Al final ha sido que no. Básicamente, para que la gente lo tenga en la cabeza, es como el típico juego de la música y las sillas, ¿no? Este típico que pones una silla menos que la gente que participa y vas dando vueltas alrededor de unas sillas, sonando una música, y cuando se apaga la música, pues te tienes que sentar, ¿no? Y como hay una silla menos, pues hay uno que se queda de pie y es el eliminado, ¿no? Pues un poco el mismo sistema se traslada ahora a la clasificación. De tal modo que en la Q1 ahora son 16 minutos, a los 7 minutos se elimina el coche más lento y a partir de aquí, cada minuto y 30 segundos, el coche más lento pues se queda fuera, con lo cual se eliminan 7 y pasan a la Q2 15. La Q2 ahora dura lo mismo que antes, 15 minutos, a los 6 minutos se elimina el coche más lento y a partir de ahí igual que antes, cada minuto y medio se elimina el coche más lento, con lo cual se eliminan 7 pilotos y pasan 8 a la Q3. Como veis, ya va habiendo alguna diferencia con respecto al sistema del año pasado en cuanto a cuántos coches pasan de una Q1 a Q2, Q3, etc. Q3, 14 minutos, que aquí aumenta unos cuantos minutos con respecto al año pasado. Después de 5 minutos, el coche más lento queda eliminado. A partir de ahí, igual que antes, cada minuto y medio, el coche más lento que se queda fuera, de tal forma que a minuto y medio para que acabe la sesión solo va a haber en pista 2 coches para intentar lograr la pole. Dicho parece más difícil, pero visto parece que va a tener al principio más cosas, ¿no? O al menos esa es la intención que le ha querido dar. Y yo creo... Sí. No, iba a decir que yo creo que el motivo principal para cambiar el método de clasificación tiene mucho sentido en cuanto a que ahora mismo, en esos 15 minutos que a veces teníamos en la Q1, en la Q2 y también, bueno, los 10 minutos incluso a veces también en la Q3, teníamos dos momentos.
al inicio de todo el mundo hacer una vuelta, no vaya a ser cosa que pase algo y nos quedemos sin tiempo, y cuando quedaban 3 minutos para hacer un último intento. Eso provocaba que a veces pues, te encontrabas en plena Q2 donde debería haber mucha tensión y los veías a todos en los garajes, mirando telemetría. Eso es verdad que no es espectáculo y este nuevo método yo creo que sí cumple con esa misión. Yo no estoy tan de acuerdo contigo, ¿eh? Me da la sensación que mucho, sobre todo en la Q1 y en la Q2, habrá unas cuantas escuderías que hagan su vuelta al principio. Al principio sí, imagino que todas las escuderías saldrán a pista, pero muy pronto la abandonarán Mercedes, Ferrari y bueno, a ver el resto, Claro, ¿no? el sistema no cuenta con que haya diferencias abismales, que todos sabemos que va a haber diferencias abismales entre las escuderías que haya en parrilla. En un mundo idílico donde cada escudería más o menos está a una distancia apretada, pues el sistema obligaría a estar todos los pilotos en pista casi seguido, ¿no? Pero claro, un sistema donde seguramente Hamilton o Rosberg y los dos Ferrari no tengan ningún problema para en la Q1, por ejemplo, que decía Juan, pues con, yo que sé, con Manor, o sea, Manor, Haas y todos estos, pues van a ir sobradísimos, con lo cual pues, haces una vuelta más o menos como sucedía antes y te ahorras neumáticos y todo eso. Sí, pero no. Quiero decir, el peligro que tiene este nuevo sistema de clasificación no es como antes, que tú hacías una buena vuelta, volvías a boxes y te quedabas listo por si alguien marcaba un tiempo mejor y tenías que salir a tranquilizar. O lo típico, que por ejemplo una escudería como puede ser Sauber, como puede ser Renault este año, calce los superblandos y te coma esa ventaja que tienes. Antes era así, es decir, si una escudería lo hacía, te forzaba a salir otra vez, incluso a ponerte tú los superblandos cuando no lo pensabas. Esta vez no, es decir, si no lo haces, en cuanto marcan un mejor tiempo que tú, estás eliminado. Ojo. Al final tienes 1 minuto y medio. En el momento en el que empiezan a caer pilotos, cada 1 minuto y medio, pues no te da pues para estar tranquilo en tu box. Es lo que Exacto. Claro, por ejemplo, en circuitos tienes que estar fuera. En circuitos como Bélgica, donde la vuelta son 1 minuto 50 y tantos, claro, ahí estás perdido. Como te duermas, adiós. Pero en circuitos donde la vuelta se da en 1:10 o así, aún dentro de lo que cabe, aún difícilmente podría reaccionar, pero aún admite cierta reacción. Al límite, pero admite Sí, cierta pero reacción. salir, Ah, entrar, claro, sí, perdón. dar la vuelta claro, y sí. hacer tiempo es imposible. Sí, es No, pero posible. o sea, es que no será cuestión de 1 minuto y medio. Tendrás que estar pendiente no al siguiente que van a eliminar, sino o sea, dos coches de antelación, ¿no? Sí, aquí la escudería más avispada en los boxes se va a llevar un premio extra, evidentemente. Sobre todo, o sea, parrilla alta, Mercedes, Ferrari, esa, pues no, pero sobre todo en la parrilla media, que yo creo es que donde va a estar ahí, va a haber cuchillos volando porque va a estar todo muy apretado. Ahí el que esté más avispado en boxes y se va a manejar mejor la situación, pues puede quedarse en la Q1 como perfectamente colarse en la Q3 y en la Q3 hacer muy, muy buen puesto, gracias un poco al equipo y a que el piloto también está avispado. Y Sea bueno, como fuere, un detalle que no has comentado, Emma, es que en realidad lo del 1 minuto y medio es hasta el último. Es decir, al final, cuando solo queden dos coches en pista, por así decirlo, en la Q3, va a ser no en el momento en que se agoten los 14 minutos que dura, sino en el momento en que baje la bandera. Que es diferente. O sea, mientras están los coches, o sea, en momentos anteriores, tú probablemente habrá coches que se queden fuera, pues a lo mejor porque si hubieran por 2 segundos, es decir, puedes estar Sí, a lo que, puntito de hacer tu... sí, lo de antes de que igual pasas la línea de meta quedando un segundo y esa vuelta cuenta, no. En este caso no, porque al darse la bandera ahí te cortas. No es como lo típico de, ha pasado con un segundo, pues esa vuelta
le cuenta. No, al revés. O sea, tú imagínate un coche, se cumple justo el minuto y medio y estás a 50 metros de cruzar la línea de meta. Aunque fueras marcando los mejores parciales de cualquier piloto, pues pum, quedas eliminado. Sin embargo, si eso fuera en la Q3, la última, o sea, cuando ya solo quedan 2 coches, no es cuando se acaba el tiempo, sino cuando baja la bandera. Lo que entiendo es que... Pero baja la bandera cuando acaba el tiempo, si no pues, están alargando aquí y nos podemos eternizar 20 años. Eso es lo que te explicaba yo. Yo lo que entiendo es que las banderas la bajan cuando pasa el coche por línea de meta, con lo cual puede durar unos segundos más. Que Sí, eso... va a durar unos segundos más. Le van a dar la oportunidad a dar a ese último coche que entre. Tal cual. Dice en inglés: The final elimination in each session occurs at the checkered flag, not when time is up. Es decir, la última eliminación se hace con la bandera a cuadros, como dice Juan, no al minuto y medio. A ese coche que le queden 50 metros y esté a punto de hacerle el mejor tiempo, le van a dar la oportunidad de que haga ese tiempo. Pero eso, solo al final. De cada sesión. Claro, pero o sea, al final de cada sesión, tal cual. Q1, o sea, Q2, pero- Q3. Es decir, cuando queden 2 coches en la Q3, cuando queden 9 coches en la Q2 y cuando queden 16, ¿no? En la Q3 o 17. Por ahí. Nos hemos entendido. Bueno, lo que iba a decir es que sea como fuere, desde luego lo que estáis comentando se traduce en que los equipos sí o sí van a tener más tensión, van a tener más miedo y eso siempre contribuye al espectáculo. Entonces, por esa parte yo creo que es un buen método y yo creo que es entretenido, interesante. Yo el método, o sea, que le saldrá bien, mal, no entro ahí, pero donde sí entro es el tema de que, bueno, lo miras un par de veces y más o menos lo entiendes, pero toda esa gente que acaba el año en Abu Dhabi y desconecta y ahora vuelve a conectar con Australia, pues hay que, de repente se encuentra con todo esto, se va a encontrar con el tema de neumáticos que ahora comentaremos y con un cierto, después también el tema de unidad de potencia que sigue el mismo lo del año pasado aquí, eso sigue, o sea, un montón de sistemas que pueden ser más complejos o menos complejos, pero al final hay que entender un montón de cosas que cualquiera, o sea, tienes que estar metido en faena pues, y aún así a la mínima pues te pierdes y no vas a saber, yo qué sé, lo de típico antes que sabías más o menos cuál podría ser la estrategia así más posible de un equipo, por ejemplo, por poner un caso, pues ahora es que ahora tienes tantas vértices ese polígono que no sabes al final si el polígono está cerrado o yo qué sé. No, yo estoy con Ger, ¿eh? O sea, yo creo que va a ser más entretenido. Lo que pasa es que lo que me da miedo es que empiezan a surgir problemas que ahora mismo no somos capaces de prever y que se vuelva un desastre. Entonces, yo quiero que pasen 2 o 3 carreras, ¿no? Y para poder comprobar en la práctica que realmente funciona y que no da más problemas o más líos de los que a priori podemos entender. Y luego, por otro lado, yo no sé si vosotros sois mucho de jugar a carreras de coches, a jueguecitos de coches, pero antes hacías el ejemplo de lo de la silla musical esa para quede eliminado el que no se sienta. Yo realmente, en algún juego de coches que tengo, precisamente la modalidad es esa, ¿no? O sea, el último queda eliminado. Sí, había un Y es Need for Speed. tal cual es. No, o Asphalt o alguno de estos, ¿no? Sí. Es tal cual la clasificación de ahora. Bueno, yo creo que hemos repasado suficiente esta nueva novedad. Bueno, sí, porque no hay antiguas novedades. Pero bueno, el nuevo formato de clasificación y pasamos ya a otro de los cambios que es el sistema de neumáticos. Debo decir que si ahora parecemos resueltos y hasta inteligentes hablando del tema, es porque hemos estado 40 minutos debatiendo para tener claro si realmente lo habíamos entendido bien o no.
Entonces, ahora tenemos una seguridad relativa para poder estar aquí en el podcast hablando de ello como si lo entendiéramos. ¿Vale? ¿Quién se atreve? Vale, lo intento yo. O Juan iba a decir algo. No. No, nadie. No, creo que además tú fuiste el que justo diste... Y Dani en los- directamente sigue con el mute. O sea, Dani lo dijo el año pasado, yo creía que había que hacer un cambio aquí en los neumáticos y dije que cada uno use lo que quiera. Bueno, pues la FIA, Gerardo nos ha dado la razón, cada uno que use lo que quiera, ¿verdad? Totalmente. Pero con muchísimos peros. Vamos a intentar explicarlo de la forma más sensible posible. Bueno, con X semanas de antelación, que son 9 para las carreras en Europa y 15, si no voy mal, para las carreras que son fuera de Europa. Esto es un tema de logística pura. La FIA, o en este caso Pirelli, que es el proveedor oficial de neumáticos para la Fórmula 1 que elige la FIA, bueno, pues Pirelli va a anunciar los tipos de neumáticos, los 3 tipos de neumáticos disponibles para esa carrera. ¿Bien? Ese es un dato, y esto es así, punto. Por otra parte, hagamos cuentas de que excluyendo los neumáticos intermedios y de lluvia, las escuderías pueden llevarse y deben llevarse 13 juegos de neumáticos para cada piloto. Esto también es un dato, ¿no? Hasta ahí llegamos bien. Bien. De esos 13 juegos, hay 3 que los decide la FIA. Uno siempre va a ser el más suave, el más blando de los 3 que haya dado Pirelli. Y ese se utiliza para la Q3. Las escuderías están obligadas a utilizar ese neumático para la Q3. ¿Bien? ¿Hasta ahí llegamos? ¿Sí? ¿Todos? Y además con la salvedad de que solo se podrá usar en la Q3. Es decir, no lo podrán utilizar después en carrera si les conviniese. Exacto. Es un neumático exclusivo para la Q3. Los otros dos juegos de neumáticos los decide la FIA y son es el tipo o los tipos obligatorios que da la FIA. La FIA de esos 3 va a elegir uno que es obligatorio que te lleves. O 2. Depende. Si ha elegido uno, los otros 2 juegos son de ese tipo. Si llega a elegir 2, te tienes que llevar uno de cada uno. ¿Sí? Hasta ahí bien. Y los otros 10 juegos, tú eliges, la escudería va a poder elegir de esos 3 compuestos cuál quiere utilizar. ¿O cuáles? Sí, es de los, por eso. Es decir, puede elegir 3 de cada uno, 5 y 5, 3, 4... Esto es como el fútbol, ¿no? 3, 4, 2. Ahí va a elegir ya cada escudería su estrategia. Pero quedan así. De los 13, uno es el más blando, 2 son el obligatorio de la FIA y los 10 restantes son los que elige la escudería. Sobre esos 3 tipos, de los 4, si no voy mal, que utiliza que utiliza Pirelli, duros, medios, blandos y super blandos. Sí, y todo esto 2 semanas antes de empezar la carrera, Pirelli en este caso, o la FIA, no lo tengo muy claro, imagino que Pirelli lo comunicará a todos, ¿no? Cuáles son los que elige cada escudería y cuál es el obligatorio o obligatorios de la FIA para cada evento. Que aún no sabemos, porque como estamos grabando una semana antes, por aquello de despertando en las vacaciones, aún no lo sabemos, pero en teoría para este martes, que tengo entendido, Pirelli hará el comunicado de cara a Australia, ¿no? Exacto. Entonces, hemos pensado que en las oficinas de Pirelli hay gente que ahora está muy estresada, revisando correos con un Excel abierto, y que no sería nada extraño encontrarse con algún tipo de problema, tanto a la hora de que lleguen los neumáticos a Australia, a las primeras carreras, como para que los equipos entiendan perfectamente esta norma. Sí, hasta el punto en el que la FIA, la FIA puede que también, pero la FIA ha decidido que así como lo que tuvimos el año pasado con Valtteri Bottas, que salió con neumáticos diferentes y fue sancionado, ahora otro cambio en el reglamento es que si ocurre eso, tiene 3 vueltas
para volver y que no y que no haya sanción. Es decir, sales, das una vuelta entera, si no te has dado cuenta, y vuelves a entrar. Eso completa 3 vueltas, digamos, dentro de lo que es el cronómetro. Y puedes, digamos, solucionar la situación sin salir penalizado. Habrá que ver qué es lo que ocurre si es justo al final de carrera, pero bueno. Hombre, al tiempo añadido al final, 30 segundos. Algo así. Sí. Y lo mismo, ¿no? Y después también hay una muy interesante que en caso de que se suspenda la carrera o ahora no me acuerdo qué más era, y tú no has podido utilizar dos juegos dos juegos diferentes de cada tipo en la carrera, pues te meten 30 segundos al final. Y después hay que tener en parte que esto no es solo una escudería, todos los neumáticos para esos dos pilotos. Cada piloto puede elegir diferentes combinaciones independientemente uno del otro. Con lo cual, al final, lo que me refería antes era cómo hacer esto transparente para el espectador que está en la grada, en el circuito, y el que está en la televisión viéndolo. Porque lo de la clasificación lo ves en movimiento una vez, dos veces y te queda claro, ¿no? Pero los de los neumáticos, cada piloto los suyos, cuando es obligatorio, que hay uno de Q3, que si no sé qué, y meter todo eso en la olla de la estrategia y todo eso, al final es un lío de la leche. Sí, desde luego. Yo creo que ahí pues una labor muy importante lo va a tener pues los medios de comunicación, es decir, cada cadena de televisión o cada medio, radio, podcast, pues va a tener que hacer mucho esfuerzo para traducir algo tan complicado en una explicación razonable de lo que está sucediendo en carrera. Porque explicarlo así con todo el tiempo del mundo aquí, tranquilos, en silencio, está muy bien. Pero como decíamos antes, última vuelta de carrera, de repente ves un coche que va muchísimo más rápido que los demás y tienes que explicar que era un juego que había dejado para el final. Es complicado, es complicado. Y sobre todo si al espectador le gusta de alguna manera también intuir por dónde pueden ir las estrategias o incluso de pensar quién puede ganar la carrera, quién no. Va a ser realmente muy complicado a no ser que casi estés tomando notas con lápiz y papel de qué es lo que está haciendo cada piloto en cada momento, ¿no? Y luego se dan cosas curiosas con esta, lo comentábamos antes, que realmente no será raro, ¿no? O sea, las combinaciones están ahí y muy probablemente haya escuderías que no tengan la posibilidad de probar en los entrenamientos libres todos los neumáticos con los que se van a tener que enfrentar durante el fin de semana. Porque podría ocurrir perfectamente que o bien se llegue a la Q3 sin haber probado en libres el neumático más blando de los 3 que hayan dado, porque no se ha escogido, o incluso el obligatorio que ponga la FIA. Correcto. Es complicado, o sea, suena raro dicho así, pero o sea, si te lo pones a pensar y con la normativa en la mano, pues no sería nada extraño que ocurriese. Sí, también hablando de los supuestos que hablábamos antes de empezar a grabar, de que una escudería fuera a 2 paradas utilizando 3 tipos de compuestos diferentes. También. O sea, Hombre, al final se impondrá la lógica, entiendo, ¿no? Y las escuderías también, yo entiendo que al final lo que harán será tener en cuenta todas estas cosas y preverlas e intentar, pues eso, que escoger al final los neumáticos o los tipos de neumáticos para que no suceda. Pero vaya, en plan combinatoria matemática podría darse el caso perfectamente. sí, y lo que hablábamos el año pasado cuando comentábamos esto de esta norma para este año es que puede darse la circunstancia de que cada escudería diseñe el coche teniendo más en cuenta si su coche va a ser propicio para neumáticos más duros o más blandos, porque claro, puedes elegir 10 sets de los neumáticos de esos 3 lo que quieras. O sea, puedes elegir 10 de un mismo, lo que decía antes Gerardo al principio, 4 tal, o lo que quieras. Con lo cual, si mi coche va a ir muy bien con los duros, pues evidentemente primaré el uso de la gama más dura, ¿no? Y
Y si mi escudería va, si mis pilotos van mejor con un coche con neumáticos más blandos, pues más blandos, ¿no? Y aparte tienes el extra de que en la Q3 siempre vas a tener más blando disponible, con lo cual, aunque tu coche vaya a funcionar muy bien con los duros, pues un coche con unos neumáticos con más grip al final siempre te va a venir bien. Aunque, como decía Juan, puede darse la circunstancia de que no los pruebes antes de justo tener que utilizarlos, ¿no? Puede darse la circunstancia, ¿no? Dependiendo de cuáles elija la FIA, cuáles elijas tú, que alguno de esos no los utilices hasta que el momento clave de que los tengas que utilizar. Bien, pues yo creo que esto ha quedado más sencillo de lo que nosotros pensábamos, ha sido más yo creo, didáctico de cómo está reflejado en el reglamento, que ya digo, nos ha tenido entretenidos un rato haciendo valoraciones y explicaciones hasta que hemos consensuado un significado. Y podemos continuar con el guión del podcast que nos Sí, dice... Ger, que falta que lo hayamos interpretado bien. yo creo que sí. Yo creo que también porque ahora para mí tiene sentido. Sí. Que antes de hablarlo entre todos había cosas que decía, esto no es lógico. Y ahora ya lo veo. Sí, O sea, sí. no lo veo lógico en el sentido, pues eso, de que el espectador va a ser un follón alucinante, pero sí que tiene lógica lo que es el procedimiento. Yo espero que sí. Bien, pues llegamos al tercer punto y la idea es pues comentar un poquito el estatus, ¿no? de cada escudería. Cómo llegan a Australia en cuanto a formación, en cuanto a cambios en la propia escudería y en cuanto a resultados de la pretemporada. Resultados relativos, no tanto de tiempo o de no sé, logros conseguidos, así como sobre todo por un tema lo siento, por un tema de fiabilidad, por un tema de sensaciones, por un tema incluso de comentarios, que a veces es lo que más interesa en la pretemporada. Aquí sí que Dani seguro que nos puede ayudar. Pues estoy viendo pues la información que ha publicado la página de F1, que digamos que nos da un poco la muestra de lo que se ha rodado y de los tiempos que se han hecho. Destacar el equipo que más vueltas... como vueltas no. El equipo que más rápido ha rodado es el equipo Ferrari, con Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel, son los que más rápido han ido en esta temporada o que más rápido han conseguido ir. Y han dado pues 400 vueltas Kimi y casi 500 Sebastian Vettel. Una fiabilidad bastante importante. Nico Rosberg ha dado casi 600, algo más de 650 vueltas, ha ido un pelín por debajo de los dos Ferraris en cuanto a vuelta rápida, pero ahí está en tercera posición. Habría que ir a buscar hasta la décima a su compañero Lewis Hamilton con el otro Mercedes y que habría hecho casi las mismas vueltas, unas 630 vueltas. Del equipo que, si mal lo estoy viendo, más ha rodado en esta pretemporada, que pues la verdad es que a tenor de los resultados del año pasado no debería necesitar tantas vueltas, ¿no? Pero han sido los que más han probado este coche del año 2016. En cuarta posición tendríamos a Nico Hülkenberg con el Force India, que también ha dado un número considerable de vueltas, 357. Para encontrar a su compañero de equipo, a Sergio Pérez, tendríamos que ir al puesto de un primero, con casi 300 vueltas. Estaría casi con Lewis Hamilton. En quinta posición tendríamos a Carlos Sainz con el Toro Rosso, que ha dado 500 vueltas, una pretemporada bastante trabajada. Sería de los pilotos que más vueltas han dado al circuito de Barcelona. Para encontrar a su compañero, a Max Verstappen, sería octavo. También un buen número de vueltas, 534 vueltas. No ha estado nada mal. Sexto y séptimo serían Felipe Massa y Valtteri Bottas con los Williams, cerca de las primeras posiciones en cuanto a tiempos, y que habrían dado 400 y casi 450 vueltas cada uno. Max Verstappen, ya lo había comentado. Tendríamos noveno, pues tenemos a Dani Ricciardo con el primero de los Red Bull, que dio casi 500 vueltas, se quedarían algo más de 450. Tendríamos también a Daniel Kvyat, un poquito por debajo de su compañero de equipo,
con 360 vueltas. Y a partir de aquí, que no haya comentado ya, tendríamos a Kevin Magnussen con el Renault, pues a mitad de tabla. También bastantes vueltas ha dado, con 500 vueltas más o menos. Jenson Button sería 14º, con un tiempo pues intermedio entre el 1.22 alto y el 1.25 alto. Estaría en 1.24.200. Pues ha dado casi 400 vueltas, poco más que su compañero de equipo, que ha dado casi 350 vueltas en esta pretemporada. Están pues ahí a la mitad. Estarían por delante de los Sauber, de Felipe Nasser, que también ha dado 450 vueltas, por delante de Marcus Ericsson, que ha dado 383, que es de los últimos que hay en la clasificación. Que no haya comentado, pues el compañero de Kevin Magnussen en Renault, que sería Joy Palmer, con pues casi 300 vueltas. Pascal Wehrling con 252 en el Manor con motor Mercedes. Por detrás tendríamos a Marcus Ericsson con el Sauber. Romain Grosjean con el Haas. La verdad es que se les ha dado relativamente mala pretemporada, porque han sido los que menos vueltas han dado, tanto él como Esteban Gutiérrez, con 250 y unas 220 vueltas, y están en las penúltimas posiciones, salvo por Rio Harinato, que con el último de los Manor pues cerraba la clasificación con también unas 232 vueltas. La verdad es que han sido bastantes kilómetros los que han dado los equipos. Mercedes ha hecho bastante, Toro Rosso, Ferrari, luego Williams, Sauber, Red Bull, Force India, Renault, McLaren, de los que en total ha hecho menos, Manor, y luego estaría el equipo Hans. Yo creo que, a ver, en pretemporada siempre los tiempos son muy relativos y yo creo que no siempre son un indicador de algo. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención y que me gustaría comentar con vosotros. Por una parte, aunque ha sido una pretemporada donde ha habido, pues, ha pasado mucho y ha habido altos y bajos, la diferencia del mejor tiempo de un piloto que ha sido Kimi Raikkonen, 1.22.765, y del peor piloto, la mejor vuelta del peor piloto, de Rio Haryanto, con el Manor, es de 1.25.899. Es decir, en 3 segundos tenemos a los 22 pilotos. Creo que es una pretemporada bastante apretada. Hay todo un escalado de 25, 24, 23 y 22. Es decir, no hay una bestialidad de tiempo por delante, ni tampoco unas piedras atrás que vayan arrastrándose. Eso con el relativo de que en la pretemporada pues todo se esconde, de que no sabes con cuánto combustible van, etcétera, etcétera, y como siempre todo el mundo dice, todos los pilotos, en la Q3 de Australia lo sabremos, ¿no? Eso es algo que lo tenemos ahí. Lo segundo que quiero comentar es que la escudería que menos kilómetros ha hecho, que ha sido Haas, una escudería nueva que presenta coche que no había estado nunca. Primero, que creo que esto es novedad, escudería nueva que está en los entrenamientos, porque en otros años nos los hemos encontrado probando el coche en Australia o más allá. Bueno, pues la escudería que menos kilómetros ha hecho son 2.200 kilómetros. Por supuesto, Mercedes ha hecho una barbaridad, que son 6.024 kilómetros, y luego ya todos los demás están entre los 2.200 también de Manor, pues están entre los 3.300 de McLaren y los 4.800 de Toro Rosso, que son unas cantidades que son diferentes, pero que han garantizado una pretemporada donde se ha podido probar el coche. En ese aspecto parecería que llegamos a Australia con una normalidad en cuanto a tiempos y en cuanto a fiabilidad. No sé qué pensáis. Bueno, primero corregir una de las cosas que dije. Bueno, dije kilómetros son vueltas. Los datos que di anteriormente, lo que estabas diciendo tú, bueno, pues es lo que corresponde en kilómetros. Yo creo que también hay una cosa destacable, aparte de que estén todos los equipos, que se hayan visto pues tantas vueltas. Hay una cosa que yo creo que veremos para lo que el año pasado comentábamos del equipo Honda, que había tenido tantos problemas,
Y es una estadística que también tenemos aquí, que el equipo Mercedes, o sea, el equipo Mercedes no, la motorización de Mercedes, los coches que monta Mercedes, han dado casi 16.000 kilómetros en total, todos los equipos. Ferrari, un poco más de 15.000. Renault ha dado prácticamente 7.500 kilómetros. Y Honda solo ha podido dar 3.305. Pero, Dani, Contando con que tiene dos coches. ahí voy. No, efectivamente, pero son datos de 3.000 kilómetros. Habrá que ver qué tal le sienta esto a Honda, ¿no? Los pocos datos, entre comillas, que puede haber recabado enfrentándose al resto de los equipos. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, Mercedes comparte los datos obtenidos de su motor última evolución con, que son Manor o Haas, que llevan su motor, con Haas, perdón, con Manor, que lleva un Mercedes más antiguo? No, yo creo que es al revés. Que los datos que pueden salir del Haas le vienen muy bien a Mercedes como constructor. Sí, se los dan al becario para que los revise, quiero decir, porque para eso has hecho tú 6.000 kilómetros con tu mejor motor. Yo creo que no hay tanta diferencia entre los kilómetros y entre los datos que se pueden haber obtenido de cara a un análisis. A ver, está claro que en tema de fiabilidad, más o menos todos tendrían la fiabilidad controlada, al menos podríamos decir eso, ¿no? Que igual alguno de las escuderías no ha rodado todo lo que le gustaría, pues sí, imagino que Haas, McLaren no ha rodado todo lo que le gustaría, pero dentro de eso tienen una fiabilidad más o menos consolidada, ¿no? Hay algún día que, por ejemplo, McLaren hizo 2 vueltas, hay 2 días que Haas apenas hizo un par de vueltas, vale, pero dentro de eso, pues más o menos tienen la fiabilidad controlada, que dentro de lo que cabe es normal, ya estamos en el tercer año con este tipo de unidades de potencia y es normal que rueden, ¿no? A partir de ahí, después los tiempos que marcaron en pretemporada también están condicionados por el neumático que utilizaban, ¿no? Por ejemplo, los tiempos de Vettel y Raikkonen están marcados con los ultra blandos, que es un nuevo neumático que vamos a tener este año. Y ahí, por ejemplo, los pilotos de Mercedes no llegaron ni a utilizar el ultra blando, con lo cual ahí no sabemos hasta dónde está el límite de Mercedes. Y aparte que ellos lo dijeron en pretemporada de que iban a dedicarse a hacer kilómetros puramente. Lo de buscar rendimiento ya lo veremos en las carreras, ¿no? No hace falta buscar rendimiento, ya lo tienen. Ya lo tienen. De hecho, llamó mucho la atención los tiempos de Rosberg y Bottas con esos tiempos que están marcados con los Williams y Mercedes. Y sí, Mercedes está marcados con neumáticos blandos y medios y duros. O sea que, digamos que, sí, como decía Gerardo, es cierto que las escuderías están más cerca, pero aún no sabemos si hay alguien que, evidentemente, seguro, hay alguien que está guardándose unos cuantos segundos y todos sabemos quién va a ser, ¿no? Al margen de todo eso, por ejemplo, por empezar con Haas, yo creo que Haas, al margen de esos problemas que tuvo, sobre todo los últimos 4 días de test en Cataluña, yo creo que viene a ser un Ferrari del año pasado con el motor Ferrari de este año, y eso ya da cierta seguridad. Y aparte tiene 2 pilotos, uno como Grosjean que está consolidado, otro como Gutiérrez que viene después de ser tercer piloto en Ferrari, con lo cual... Y ya con experiencia en la Fórmula 1. Ya también con experiencia. Quizás la cosa donde falle más Haas es el equipo en sí, ¿no? Que sí, que son o sea, gente que ha trabajado en otras escuderías, etcétera, etcétera, pero hay que conjugarla todo junto, coger los mecanismos, etcétera, quizás falle un poco ahí, pero lo que es el material en sí, para hacer el coche rápido, yo creo que lo tienen, y el objetivo que se pusieron para Australia, que yo creo que hay tiraron de muy optimistas, que es pasar a la Q3 y conseguir, si es posible, algún punto. Creo que, salvo que la carrera sea un poco locura y tal, no van a llegar a tanto, pero últimos seguro yo apuesto que no van a ser. Y eso Podríamos ya decir tal vez que Sí. Haas, como escudería, ha hecho lo que se esperaba de cualquier nueva escudería que se incorpora a la Fórmula 1, que es la primera que viene con los deberes hechos, con los acuerdos firmados, con el dinero invertido, que llega como tiene que llegar. Sí, yo creo que sí, vamos.
Sí, pero es que yo creo, o sea, el planteamiento que se ha hecho Haas ha sido muy diferente al que se pudo haber hecho, por ejemplo, Hispania en su día, ¿no? Uf. Realmente Haas viene de la mano de Ferrari. Entonces, es lo que dice, lo que acababa de decir Emma, ¿no? O sea, prácticamente lo que vamos a tener es el Ferrari del año pasado con el motor de este año. Yo me imagino perfectamente a Haas, quitando los problemas que han tenido en estos test, que también son lógicos, pero los imagino perfectamente por delante incluso de Sauber. Desde luego que por delante de Manor y desde luego que por delante de Renault. Con lo cual es una buena entrada en el circo de la Fórmula 1. Sí, pero yo creo que es lo que hay que hacer. Empiezas así y dentro de 5 años ya veremos si sigues siendo Ferrari, si has cambiado de motorización, si ya has cogido la experiencia, como decía Manuel, si has enjugado tu equipo lo suficiente para ser una base sólida con la que crecer, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es como lo haces, con calma, con tiempo y con gran acuerdo detrás. Sí, la gran duda de Haas para mí es lo que le va a pasar a Haas a lo largo de la temporada, ¿no? Cómo va a evolucionar el coche, si va a quedar estancado, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el coche que ha presentado Haas en primer día de test es el mismo que va a llegar a Australia. Ya lo ha dicho Jen Haas, el dueño del equipo, que es lo que va a pasar al principio de temporada, ¿no? Y mi duda es eso. Ya sabemos cómo funciona más o menos el resto a lo largo de la evolución de un año, pero Haas no sabemos. O sea, está que es un equipo americano, a ver cómo conjugan la base en América y la base aquí en Inglaterra y cómo funciona, ¿no? A priori todo parece bien, el coche está pelado de patrocinios, también hay que decirlo, no están, al menos eso han dicho, no están apurados por conseguir ninguno, pero va a llegar un momento que van a querer conseguir alguno, porque si no, imagino que Haas no quiera poner todo billetes él solo. Y eso también va a ser un punto interesante, ¿no? Sobre todo porque tiene un piloto como es Grosjean que imagino que no quiera estar de los últimos. Y para no estar de los últimos tienes que hacer evolucionar el coche. A priori, buenas perspectivas para ser una escudería que va a ser su primera carrera de la historia. Totalmente, totalmente. Después pasamos a Manor, que ya sabemos sus dos pilotos, que van a ser Rivarianto y Pascal Wehrlein, con lo cual nos quedamos sin Roberto May, ni Stevens, ni Alexander Rossi. En cuanto a Rivarianto, pues viene de la mano de unos cuantos milloncejos de una petrolera indonesia. Y en cuanto a Pascal Wehrlein, pues está ahí de la mano de Mercedes. Manor con un motor Mercedes. El coche, por lo que vimos, la verdad, parece un poco ahí. Imagino Feo, que será ¿eh? feo, un coche nuevo, imagino que será, pero yo no sé hasta qué punto la diferencia seguro que va a ser la unidad de potencia. Imagino que van a seguir siendo los últimos, pero claro, unos últimos que no van a estar a años luz de lo que estaba el año pasado, Roberto Merio o Stevens, ¿no? Que estaban a años luz de los penúltimos. Ahora van a estar de los penúltimos más cerca que en temporadas anteriores y como dijo Gerardo antes, el último de los mandos estaba a 3 segundos, pues eso del penúltimo va a ser escasamente poco, ¿no? Y después interesante va a haber, sobre todo Pascal Wehrlein, porque imagino que Rivarianto tampoco ha destacado mucho en categorías inferiores y sobre todo mi interés va a estar en Pascal Wehrlein, un año donde Mercedes tenía que renovar a Rosberg y dependiendo de cómo vaya el campeonato con Hamilton, Rosberg, etcétera, pues vete tú a saber si no están testeando a Wehrlein para un hipotético años a seguir, pues trasladarlo ya a Mercedes, ¿no? Desde luego apuestan por él porque Toto Wolff ha hecho lo necesario para que esté en un monoplaza en la Fórmula 1. Bien, yo creo que hemos hecho un repaso a estas dos escuderías que son por una parte, las que más miradas se llevan, con una incógnita. Y cuando hablabas antes de que el Haas está pelado de patrocinadores, después de cómo ha sido la trayectoria de las nuevas escuderías en Fórmula 1, yo creo que cualquier empresa se lo piensa muy bien antes de meter su dinero, que es mucho dinero, porque incluso, es decir, cojamos yo qué sé, Manor, y pongamos una pegatina en los espejos, ¿no? En los retrovisores. Pues estamos hablando ya de varios millones de euros. Solo para aparecer ahí. Entonces, no es una inversión fácil ni barata en la que te la puedas jugar,
para que luego termines pues ni participando en la carrera por la regla del 107%, por ejemplo. Bueno, dicho esto, yo creo que podemos hacer un repaso rápido de escudería para familiarizarnos con la dupla de pilotos con las que los vamos a ver competir este año. Bueno, hemos repasado ya a Haas con Grosjean y Gutiérrez, a Manor con Haryanto y Verlaine, y Renault, que vuelve después de un camino raro, ¿no? En el que desapareció, volvió a aparecer levemente y finalmente pues ha comprado los derechos de Lotus para volver a ser Renault, con Kevin Magnussen y Palmer, cuyo nombre todavía no recuerdo. ¿Steven? Jolyon Palmer. Jolyon Palmer. Jolyon Palmer, muy bien. ¿Algún comentario sobre Renault? Hombre, pues la verdad es que tienen un lío montado ahí el equipo, o sea, Renault, Mercedes, Renault. En principio iba a correr Maldonado. En mitad de la pretemporada descubrimos que no, Maldonado tiene problemas con PDVSA y suben a Magnussen, que me parece bien. Yo creo que Magnussen es mejor que Maldonado. Y vamos a ver, espero que lo demuestre en la pista. Y en cuanto al coche, pues Carlos Ghosn, el jefe de Renault, ya ha dicho que es un proyecto a largo plazo, o sea que esperan que pasarlas mal, muy mal. Al contrario de lo que pasó con McLaren en el año pasado, creo que han visto el ejemplo de McLaren y han hecho lo contrario, que es esperarse lo peor estos primeros años y de cara a 3-4 años pensar en hacer podiums, victorias y intentar ganar el título, pero de aquí a 3-4 años, que me parece la correcto. Última vez que hicieron eso, consiguieron 2 campeonatos del mundo. Sí, es un poco el mismo planteamiento también. Sí, antes decías que Manor iba a ser el último. Yo incluso he escuchado comentarios por parte de entendidos que piensan que probablemente incluso Renault esté por detrás de Manor, o que Manor esté por delante de Renault, ¿no? Para mí es una incógnita también, ¿no? Igual luego dan la sorpresa y resulta que el coche va mejor de lo que se espera de él. Yo creo que al menos, es decir, con Kevin Magnussen tienen ahí pues un poquito de capacidad de desarrollo y bueno, pues vamos a ver. Yo creo que como vosotros decís, es un proyecto a largo plazo. Habrá que ver un poco cómo plantean estos equipos que regresan o que empiezan el tema del cambio que habrá este año no, sino el año que viene, que es un cambio importante que seguramente pues lo planteen como una meta más desde este año, desde que han empezado, Claro. que meterse en el 2016, que es una temporada no de transición, sino de finalización Sí, de una serie de requisitos en el planteamiento del coche. sí, lo que dice Dani es muy importante porque va a haber, yo quiero pensar así, que va a haber lucha entre escuderías por lograr el título, pero hay otras, por ejemplo esta Renault, que como es una escudería a largo plazo conseguir sus resultados, pues, y teniendo ahí un año como 2017 que cambia toda la película, pues está claro que se van a olvidar del coche de este año y van digamos, hacer más hincapié en el del año pasado, porque el ganar ventaja a los que van primeros va a ser más fácil hacerlo el próximo año. Sí. Con lo Sí, cual sí, sí. hay escuderías de este tipo que este año directamente lo tiran. De hecho, ves el coche, hay alguna escudería que ves el coche de este año y del año pasado y es que, porque te dicen que es un coche nuevo, porque si no dices, pues no hay diferencia apenas. Y el Renault, con respecto a los otros del año pasado, únicamente cambia que, así a simple vista, evidentemente hay cosas de aerodinámica y tal Claro. que no se ven, pero así a simple vista es lo mismo, solo que antes iba con unas cosas doradas, ahora es más negro que antes y en vez de Mercedes lleva Renault. Y quizás ahí perdan rendimiento, ¿no? El cambio de Mercedes a Renault. Y lo que decía Juan, vamos a ver un equipo nuevo, ¿no? Nueva gente, etcétera, etcétera, donde están los del año pasado, haces el equipo, haces a los pilotos. En principio yo no creo que van a ser los últimos, pero van a estar de los últimos. Vamos a ver. Continuamos con Sauber, que este año repite con Ericsson y Felipe Nasser. Yo creo que también es una expectativa un poco baja la que puede tener Sauber este año en función de la pretemporada que ha hecho Sí, y sí. que se ha quedado un poquito estancado.
Sí, de hecho ha sido la única escudería que ha estrenado el nuevo coche en la segunda tanda de test, Correcto. que tampoco debe sorprender mucho porque los coches, como decía antes, pues son muy iguales, pero bueno, ahí queda la cosa. Sí. Y imagino que Sauber intentará repetir lo que pasó el año pasado, que por ejemplo el año pasado aquí en Australia consiguieron muy buenos puestos porque la carrera fue un poco loca y después a lo largo de la temporada es cierto que sumaron algún que otro punto, pero es una escudería que por tema económico y tal, pues no... si La pesca capacidad de algo, evolución es sí, limitada. exactamente, si pesca algo, bienvenido sea y a partir de ahí, pues Dios ayúdame. Force India, pues este año pues vuelve a tener bastante potencial o bastante esperanza y repite también con Nico Hülkenberg y Sergio Pérez. Atención a Force India. Sí, ¿no? Sí, sí, porque el año ¿Cuál en las pasado... gaunas? El año pasado, la segunda parte de Force India, a mí me maravilló a raíz de que estrenaron el nuevo coche con ese morro tan... Realmente es el único escudería con un morro radicalmente diferente al resto. Y el coche fue hacia arriba, Pérez logró un podium y Hulkenberg es cierto que Pérez ahí al final hizo mejor puesto en el campeonato que Hulkenberg, pero bueno, podium de Pérez, una escudería del nivel de Force India, se habló incluso de que Aston Martin se metiera y al final no se llevó a cabo eso, pero motor Mercedes siguen ahí peleando. Yo creo que Force India algún podium va a pescar este año, ¿no? Quizás a final de año resulte que quede en el mismo puesto que el anterior, pero creo que en general va a estar peleando, ¿no? Es que la parte media de la parrilla yo creo que va a estar, es donde va a estar todo el meollo Totalmente, del entretenimiento y totalmente. Y Force India pertenece a esa parte media alta. Otra escudería que va a estar en esa parte media de la tabla, perdón, de la parrilla, pero que con muchas armas para luchar y para conseguir podiums, yo creo, es Toro Rosso este año repite, con Max Verstappen y Carlos Sainz, y que yo creo que ha hecho una muy buena pretemporada. Desde luego, un equipo a tener bastante en cuenta porque ya vimos el año pasado a Verstappen como un gran piloto, a pesar de ser un rookie y sobre todo a pesar de ser prácticamente un crío llegando a la Fórmula 1. Y Carlos Sainz, que podría haber a nivel de resultados hecho algo mejor si hubiera tenido un poquito más de fiabilidad mecánica, porque si no recuerdo mal fueron 6 7 8 abandonos al final de temporada que le costaron pues quedar por detrás de su compañero de equipo. Yo creo que este equipo vamos a tener que tenerlo en cuenta, sobre todo eso, a la hora de no el podium al final, pero sí estar muy cerca de él. Sí, sí, de hecho, Fran Tos ha dicho que uno de los objetivos es este año lograr algún que otro podium. Y yo creo que potencial tienen. Es cierto que Sí. llevan el motor de Ferrari del año pasado, pero ya la diferencia con el de Renault del anterior ya es bestial. Y aparte, los pilotos son buenísimos, tanto Verstappen como Sainz, que los dos han hecho buena temporada, uno con sus problemas más menos uno que el otro. Los dos en pretemporada han hecho muy buenos tiempos, una cantidad de vueltas tremenda. Y yo creo que mi gran duda es el igual que el año pasado. ¿Van a estar por delante de Red Bull en, en la clasificación? El año pasado pues aún tenían el mismo motor y cabía esa duda, pero yo creo que este año Toro Rosso sí o sí va a quedar por delante de Red Bull. Y eso supone hacer podiums y estar Sí, ahí sí, arriba. totalmente. Para mí, la gran incógnita del año es Williams, vuelve a repetir con Felipe Massa y Valtteri Bottas, porque el año pasado yo creo que se confirmaron como con esa esperanza que todos teníamos en que Williams reviviera, y se puede decir que revivió, aunque tal vez no consiguió los podios o los resultados que ellos esperaban, pero estaban ahí, es decir, consiguieron estar ahí. La pregunta es si este año podrán otra vez conseguir ese papel, tener ese rol dentro de la clasificación, dentro de la parrilla, teniendo en cuenta, como decimos, que hay otras escuderías como Toro Rosso y Force India que acabamos de repasar, que también están muy cerca, yo creo, del nivel de Williams. Yo, yo- yo creo que Williams es un poco el equipo barrera de que pone Mercedes, ¿no? En plan, dependiendo cómo está Williams, sabemos dónde vamos a estar nosotros y lo utilizan un poco de conejilla de indias, que a Williams le puede ir bien, como hace
hace el año pasado, no el anterior, donde o más a una pole y tal, pero el año pasado ya le costó, ¿no? Ya ahí vimos a Ferrari por delante continuamente, ¿no? Salvo alguna circunstancia, algún gran premio, pero yo creo que Williams va a estar más separada de la primera y segunda escudería que el año pasado, con lo cual le va a tocar picar piedra con la parte media. Sí, yo creo que el año pasado Williams le llegó a hacer cosquillas a Ferrari en Sí. varios grandes premios y me da la sensación de que este año no le va a disputar a Ferrari esos puestos, a no ser que Ferrari por lo que sea tenga algún problema o algo de este tipo, pero de tú a tú me da que ha perdido con respecto a Ferrari. Puede ser. Antes, yo creo que me he equivocado antes cuando he dicho que Williams era la gran incógnita, porque realmente la gran incógnita es McLaren. No ha habido, con respecto al año pasado, a la pretemporada del año pasado, una diferencia tan alta, tan grande entre el desarrollo de una pretemporada y otra como ha sido la de McLaren este año. Un coche que dicen que está muy bien pensado, desde luego han tenido meses para prepararlo, y un motor Honda que parece que ya, no digo que rinde ya lo que debería rendir, sino que está en disposición de rendir lo que espera McLaren que rinda. Es fiable al menos. Es fiable y parece que, por lo que dicen, es fiable y nos quedan pasos que sabemos que podemos dar para aumentar el rendimiento del motor. Eso unido a la pareja más, yo diría, igualada, junto con Hamilton y Rosberg, de la parrilla. Bueno, realmente lo vamos a saber este año, ¿no? Porque el año pasado hay igualada y no igualada luchando por la 18ª, 19ª posición, verdad. pues sé qué quieres, al final tampoco, pero este año que van a tener un poquito, al menos un poquito más, pues que yo, evidentemente, creo que Alonso es mejor, pero Button también tiene sus armas, ¿no? Pero lo cierto con McLaren es que yo creo que este año han dado el paso a estar en la zona media, que para McLaren ya es mucho, porque el año pasado estaban en la zona baja, con Mando. Totalmente. Pero aún así creo que al principio de temporada van a estar en la zona media, en la cola de la zona media, pero yo creo que al menos van por buen camino, el coche es fiable y a partir de ahí pueden escalar hacia la buena dirección, pero evidentemente les falta tanto chasis como potencia al motor Honda, le faltan. Y no sé, el año pasado el mejor puesto de Alonso fue un quinto y el de Baton un sexto. El de Alonso fue en aquella carrera un poquito loca de Hungría. Y vamos a ver, igual una carrera del mismo tipo, pues puede lograr un podium, pues igual sí, vete tú a saber. Pero McLaren serán buenas noticias si empezamos a verlo con con frecuencia en la Q3, pues cosa que raramente, no sé si realmente llegamos a ver a algún McLaren en la Q3 el año pasado, ya no recuerdo, pero si empezamos a ver a McLaren en la Q3 y que no pincha, que hace todas las vueltas de cada carrera, le da igual si estamos a 100 grados en Malasia que a menos 30, si funcionan todos los circuitos, pues será buenos pasos, pero desde luego ver a McLaren luchando por el título, nada, si alguien pensaba eso, que se le vaya de la cabeza. Bueno. Reducir 3 segundos de la noche a la mañana no pasa así. Así no, muy negativo. Muy negativo. Bueno, vamos con las tres últimas escuderías. Vamos a hacer ahí un sprint. Por una parte Red Bull, que repite con Ricciardo y Dani Kvyat. Un Red Bull me parece anecdótico y hasta cariñoso el hecho de que se negaran el año pasado a continuar con los motores Renault y este año no tienen motor Renault. Tienen motores Tag Heuer, que sospechosamente son idénticos a los motores Renault, pero ya no se llaman Renault. Que por cierto me parece, como decoración, me parece la más bonita en el sentido que apuestan por el mate, ¿no? Todas las escuderías tienen su color y aparte de eso le da un acabado brillante. Y en este caso, para este año, Red Bull ha elegido un acabado mate que le da cierto encanto al coche. Y al margen de eso, en cuanto a rendimiento, pues yo creo que van a estar como el año pasado, más o menos.
yo creo que van a tener el rival en casa con Toro Rosso, pero más o menos van a estar donde el año pasado, más o menos. Y en cuanto al motor Tajo y el Renault o lo que sea, pues desde Renault dicen que van a continuar siendo el equipo, como si fuera equipo oficial. Vamos a ver. Yo creo que está claro que Red Bull va a cambiar de unidad de potencia el próximo año. No les queda otra. Pues que esto es un parche al final, quieras o no quieras, es un parche. Y mi duda es ver a Ricardo con respecto a Kvyat, porque el año pasado Kvyat le ganó a Ricardo. Y yo de Ricardo, viendo lo que hizo en el 2014, pues me esperaba que al menos quedara por delante de Kvyat. Ya se pudiera ganar victoria en lugar por el título, ya depende un poco más del coche, pero al menos quedar por delante de su compañero de equipo lo esperaba. Y el año pasado Kvyat quedó por delante en el campeonato del mundo, y espero que este año pues me sorprendió. Eso quiere decir que Kvyat me sorprendió para bien. Es cierto que al año pasado al principio le costó hasta que le dieron un poco el toque en Mónaco, no despertó un poco, logró un segundo puesto en Hungría, era un podio más creo, pero en general a ver si Ricardo espabila y con ello hace que Red Bull pues logre alguna que otra victoria que logró ese año que decía antes Juan, en 2014, pero si no, más o menos como el año pasado. Bien, pues nos quedaría Ferrari con Raikkonen y Vettel. Yo creo que es una escudería. Es la escudería junto con Mercedes que menos ha cambiado. Ya estaban en cabeza, siguen estando en cabeza, repiten dupla. Es un año para ellos de reforzamiento sobre todos los cambios que se hicieron sobre el año anterior y no debería haber problema para que Raikkonen y Vettel le estén disputando, como ellos hacían el año pasado, los puestos, los podios, las victorias a Hamilton y Rosberg cuando se puede. Yo creo que ahora mismo la segunda o la tercera gran incógnita es la diferencia que va a haber en Australia y en las siguientes carreras entre los Ferrari y los Mercedes. Y ahí van a estribar el 70% de los podios, al menos en el primer cuarto de la temporada. No sé si estáis de acuerdo. Ya enlazo incluso con Mercedes, que bueno, volvemos a hablar, repetimos con Hamilton, con Rosberg, y que creo que las dos escuderías han tenido una pretemporada bastante similar en cuanto a fiabilidad, velocidad, y que son, bueno, están por encima de todas las demás. Yo con respecto a Ferrari casi tengo más dudas de cuál será el rendimiento de Kimi Raikkonen que del propio Ferrari, ¿no? Está claro que Ferrari va a ser la segunda detrás de Mercedes y eso. La incógnita que tengo yo con respecto a Ferrari es confirmar si han acertado en renovarle el contrato a Kimi o se han equivocado. Tengo curiosidad por ver cuál es el rendimiento, ya digo, de Kimi. Yo creo que Ferrari va a tener armas para luchar con Mercedes y una de ellas va a ser esta nueva normativa de neumáticos y imagino que querrán repetir lo que pasó en Singapur el año pasado, ¿no? Que va a ser uno de mis puntos de interés este año, que a ver si se repite lo de Singapur este año también, ¿no? Aquella triángulo de las Bermudas en Singapur, ¿no? Que vimos el año pasado. Y yo creo que Ferrari va a tener sus armas para pelear con Mercedes, pero claro, Mercedes está muy asentado y este año, en esta pretemporada, perdón, está claro que se han escondido. Todo el mundo dice que se han escondido porque el primer día ya más de 150 vueltas, bueno, 150 vueltas mínimo cada día de test. No han utilizado el Ultrasoft, cosa que sí que utilizaron Ferrari. Y no sé hasta qué punto Ferrari hace bien en probar el Ultrasoft en los test y marcar esos tiempos. Y igual era mejor taparse un poquito, no desvelar tanto rendimiento, porque yo creo que Ferrari sabe, o sea, Mercedes no montó los Ultrasoft, con lo cual ahí mínimo tienes, no sé cuánto dará el Ultrasoft, pero más de un segundo seguro que da. Y quizás Ferrari peca un poco de enseñar sus armas, aunque no las enseñe de todo, pero enseñar sus armas, y Mercedes pues un poco lo que hacía Red Bull antes, ¿no? Que Ferrari a cada carrera se sabía las piezas nuevas que llevaba y Red Bull no se sabía nada, y cuando llegaba al Gran Premio Red Bull les metía un chute a todos, ¿no? Pues aquí parece que es lo mismo, ¿no? Ferrari se sabe todo y Mercedes se saben cosas, pero
pues parece que siempre pueden, cuando necesitan dar un plus, pues le dan a un botón y resulta que tienen medio segundo más. Que realmente el año pasado ya Ferrari, yo creo que al final cortó distancias, pero claro, la distancia que diferencia de Mercedes es eso, el límite, ¿no? Lo que cuesta más, ¿no? Pero yo creo que sí que le van a hacer daño. Y después también dentro de Mercedes la clásica lucha Hamilton-Rosberg, ¿no? Rosberg el año pasado, yo creo que de la mano de Mercedes logró mejores resultados que Hamilton. Hamilton es cierto que ya logró el título y no sé si qué pasó, pero fue un poco pasar el rato. Y vamos a ver, si Rosberg está un poco al nivel que para hacerle pupa a Hamilton, pues igual aún tenemos más cosas interesantes que ver, pero si está al mismo como empezó el año pasado el título, pues y un año donde tiene que renovar Rosberg si quiere continuar en Mercedes o cambiar de aires o qué. Y habrá que ver un poco también con el tema de Mercedes, si el plan de pasar por encima de todos los demás equipos este año pues lo pueden mantener. El resto de equipos, ¿cuándo será el momento en el cual digan, bueno, el 2017 es importante, dejemos que Mercedes, pues ya que va de camino al título, lo consiga y vamos a pelear ya para el año siguiente? Porque como Mercedes se encamine y el resto tire la toalla pronto, yo creo que vamos a ver un final de temporada bastante triste. Muy bien, pues yo creo que hemos terminado el repaso, interesante y más o menos resumido, y ya pues entramos en la recta final, que en un podcast de Fórmula 1 esta expresión es un poquito hasta graciosa o no. Otro de los cambios que nos trae la Fórmula 1, pero en este caso solo en España, es la visualización, el disfrute de las carreras en televisión, dado que Movistar Plus ya ejerce ¿cómo se dice? La exclusividad de los derechos. Iba a decir el monopolio, pero queda muy feo dicho así. Pues la exclusividad de los derechos en la visualización, lo cual hace que o tienes como proveedor Movistar y contratas el paquete de deportes que son 20 euros al mes, o no puedes ver la Fórmula 1. Hasta ahí es algo que ha sucedido en otros países, que llevamos años hablando, el si era pues algo positivo o no. Lo es, en parte, por el hecho de que dan un servicio muy bueno, no tienes publicidad, multicam, etcétera, etcétera. No lo es desde el momento en el que yo quiero decir, voy a decir que puedo entender normal el que la gente que no quiera tener Movistar, pues se pierda la carrera. Bueno, pues es una opción. Ahora, el que haya personas que quieran, pero a día de hoy todavía no puedan optar por el hecho de no tener acceso a la fibra de Movistar, eso sí que es penalizable por mi parte. Y justamente pues por eso tenemos que hablar de otras formas de poder disfrutar de la Fórmula 1 si no tienes ninguna posibilidad. No digo que esto justifique, no estoy entrando aquí a justificar, simplemente es quiero ver la Fórmula 1, no tengo forma de hacerlo aunque pueda pagar y por tanto me busco la vida, ¿cierto? Sí, es así. O sea, realmente en España habrá gente que directamente no pueda ver la Fórmula 1 porque no se la... ni pagando lo que sea. Con lo cual habrá que buscarse métodos alternativos. Hombre, lo que decía con respecto a lo que decía Gerardo, que por un lado es bueno porque el servicio que te ofrecen, sí, en ese sentido lo que decía Gerardo, multicámara, sin publicidad, etcétera, etcétera, vale, pero por otro lado, si vimos como a Roberto Meri le costó conseguir patrocinadores, ahora que llegamos a tener picos de audiencia de más de 8 millones, ahora que una carrera seguramente la vean 20.000 personas, que va a haber podcast amateur aquí en España que tengan más audiencia que carreras de Fórmula 1, seguro, pues evidentemente, por ejemplo, es súper codica, ¿no? Pero bueno, o sea, imagino que en algún momento dado, pues esto se recurrirá y vuelva al abierto, porque al final, hasta la propia Movistar este año, yo creo que ha destinado menos recursos específicamente para la Fórmula 1 que el año anterior, ¿no? De hecho, por ejemplo, por comentar el plan de Movistar, este año ha fichado a De La Rosa, Margené,
también ha fichado a Albert Fabra, que estaba en TV3, y después siguen los habituales que ya estaban en Movistar 3, ¿no? Pero a diferencia del año pasado, repite un poco el organigrama que había en Antena 3. Va a haber un equipo desde Madrid narrando las carreras y va a haber un equipo destinado a ir a los circuitos, ¿no? Que a mí me parece fatal, ¿no? Porque yo veo a Sky, en su momento a la BBC, que por cierto, este año la BBC tampoco emite la Fórmula 1 en esos 10 que mitad de campeonato que hacía, pues este año la BBC ha desistido y lo emite creo en la Channel 4. Pues la BBC en su momento, ahora Sky, que son potencias en esto de dar la Fórmula 1, van 20, 30, me da igual, los que sean, al circuito, están allí donde se cuece todo, y una escudería, o sea, y un operador, en este caso Movistar, que tú pagas. Antes decía Gerardo 20 por el paquete de deportes, me parece que ahora han permitido por 10 euros, si quieres solo el canal de Fórmula 1, te permiten hacer eso, solo 10 euros el canal creo que Lo voy a comprobar porque si es así me das una alegría. de Fórmula 1 y motos por 10 euros y te quitan dinero, no necesitas hacerte con todo el paquete de deportes, pero yo creo que al final pierdes. De hecho, la cobertura que hicieron de los test, sí, fue un resumen diario de cada día, pero a diferencia del año pasado que estaban en directo, casi como si estuvieran retransmitiendo los test en situ, pues ha habido ahí yo creo que ha habido un paso atrás, pero bueno, como es lo único que hay oficial para seguirla, pues o lo coges o lo dejas. Y después también hago una nota que TV3 ha llegado a un acuerdo con Movistar para emitir en directo el Gran Premio de España y también para emitir resúmenes de 60 minutos en el canal que tiene TV3 de deporte específico, Sport 3, con lo cual repiten un poco el sistema que más o menos tenía también el sistema de pago por visión y abierto que hay por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Y formas no oficiales, pues desde seguirlo en directo o en diferido. En directo, pues, o tirando de Shopcast o de AceStream, una de esas vías, y en diferido, pues, la gente que grabe el Gran Premio o carrera, clasificación, etcétera, etcétera, y lo suba a un torrent o emule si es que aún existe o este tipo de cosas. Yo una queja. El otro día estaba con Osvaldo comentando que aquí en España se puede ver la liga de béisbol estadounidense pagando por ello. Realmente pagando un pastón es lo que cuesta. Pero tienes esa posibilidad. Y me parece increíble que la Fórmula 1 no sea capaz de simplemente emular pues lo que es eso, el béisbol en Estados Unidos, ¿no? O sea, No te entiendo. Sí, sí, o sea, tú aquí en España puedes seguir la liga de béisbol estadounidense en directo a través de Internet, obviamente. Te cuesta bastante dinero. No Vale. sé. A través de Internet. Vale. Sí, sí, a través de Internet. Pero que a día de hoy no haya ese tipo de soluciones para ver la Fórmula 1, que tengas que estar ligado a un determinado operador, no me parece viable. Pero Juan, O sea, viable sí, o sea, quiero decir, no me parece lógico. tiene dos explicaciones muy claras. Por un lado, está el tema de los derechos. O sea, ya tienen vendidos derechos, con lo cual, aquí los tiene Movistar, no van a poder vender la forma de verlo a través de Internet. Ya, pero Eso pero pasa en vamos a ver, muchos es que países. lo Y- que Sí, pero tú date cuenta de una cosa. Tú coges, empiezas la temporada y se dan de alta 200.000 espectadores en España. Bien, se van dando de alta. Tú coges y negocias para las próximas 5 temporadas por 18.000 millones de euros la exclusividad en España y ya tienes 18.000 millones de euros. Te da igual que todas las temporadas después haya 200.000 personas que se den de alta. Ya, pero es que el criterio que tú estás siguiendo es única y exclusivamente económico. Ya estamos La hablando Fórmula de un 1 deporte. Sabes que es pero económico. pero o sea, que es lo de siempre. Es lo de siempre. La Fórmula 1 debería mirar por el aficionado. Y mirar por el aficionado significa, como mínimo, darle la oportunidad de verlo. Y en el momento en que la Fórmula 1 le vende la exclusividad a una compañía que no es capaz de llevar la Fórmula 1 a todo el territorio,
me parece que está demostrando pues eso, lo que le importa y lo que no le importa. Que después vengan pensando que si el aficionado, que si patatín y que si patatán. Naranjas de la China. Pero al final es un poco la comidilla que se come la cola, ¿no? Porque las escuderías quieren ganar más dinero y listo, para darle más dinero a las escuderías tiene que pedir más dinero. Y para pedir más dinero a quien se lo pide son a la gente los promotores de los circuitos y que le compran los derechos. Y si hay, por ejemplo, aquí centrándonos en España, si hay alguien, o sea, por ejemplo, Eccleston dice, mis derechos por temporada son 40 millones. Si Movistar tiene los derechos es porque ha pagado 40 millones. Si nadie paga eso, pues imagino que la oferta irá bajando, pero hay alguien dispuesto a pagarle 40 millones. Es que la Fórmula 1, si llega un multimillonario y le dice, toma, no 40, 50 millones o lo que sea, pero la veo yo solamente en mi casita, pues se lo vende. De hecho, llegó a ser así, casi, cuando los primeros tiempos de Alonso, ¿no? Casi llegó a ser así. Pero la cuestión es que lo comentaba Juan, para mí es su elección ideal, que ofreciera un streaming global la Fórmula 1 y como creo que tiene MotoGP, un MotoGP Pass, ¿no? Que también tiene la historia. El precio podríamos discutirlo, pero que te ofreciera la posibilidad, ¿no? Pues estaría bien, ¿no? Pero he visto... Yo siempre digo que a ver si se va este tipo, pero una de las cosas por que quiero que se vaya es porque venga alguien que diga, venga, pues Internet está funcionando de tal manera, vamos a ofrecerle una forma diferente a gente de ver la Fórmula 1 por Internet. Que no hay ahora. Oficial de la Fórmula 1. Sí que hay por Movistar que puede seguir la Fórmula 1 por Internet. Sí, ahora vemos el mismo Antena 3, etcétera, sí. Sí, lo hemos podido ver, pero oficialmente, pues es que al final... Si te fijas en Estados Unidos tienes la NBA, bueno, creo que casi todos los deportes ofrecen su deporte por streaming, pagando evidentemente todo el deporte. Y aquí en Europa poco hay de eso. Todo se paga a terceros que compran los derechos y si que compran los terceros, pues busca la forma de sacarle provecho a esos derechos. Que esa es otra, ¿no? Imagino que Movistar en algún momento dado va a decir bye bye Fórmula 1 porque no es viable. O sea, si no era viable para Antena 3, ¿cómo va a ser viable para Movistar? Por mucho que atraigan a muchos que compran su plan, tarifa, fusión y todo lo que quieras, pero hay los derechos de la Fórmula 1 es un dineral de la leche. Con el paso de los años y gracias a Alonso, Eccleston ha pedido más y más y más dinero. Y ya, como comentabas antes, para mí la cobertura de Movistar este año va a menos. Y de exclusividad solo le queda el próximo año. A partir de ahí, que también curiosamente es cuando finaliza el contrato de Alonso con McLaren, a partir de ahí entramos en el vacío. No sabemos qué va a pasar a partir de 2017. Que también... Bueno, pues que nos habremos acostumbrado a usar Shopcast. Y de todas formas es triste, comentaba antes, que de picos de 8 millones viendo la Fórmula 1 vamos a pasar a lo que comentaba antes, que es posible que haya un podcast amateur aquí en España que tenga más audiencia que la Fórmula 1, que cuesta millones y millones de euros. Eso va a pasar este año. Bien. Yo creo que hemos debatido suficiente y podríamos seguir, pero bueno. Y por cierto, con respecto a nuestro podcast, el único que tiene Movistar a día de hoy es Gerardo, con lo cual, desde Boxes este podcast llega tan tarde porque, claro, nos tuvimos que plantear, evidentemente, si no podemos ver la Fórmula 1 de una u otra forma, no tiene sentido hacer este podcast. O sea, claro. Pero buscaréis la forma, chicos. Buscaremos la forma, pero, claro, es un lastre, ¿no? Siempre os podéis pasar a Movistar, por otro lado, siendo un poco egoístas, es una oportunidad para nosotros para captar audiencia, las cosas como son. Sí, estamos pensando en ideas para mejorar la experiencia audiovisual del podcast y sumar oyentes. Bien, vamos ya a terminar con los datos del Gran Premio de Australia. Os los doy yo en un momento y luego Emma os informa como siempre de las zonas de DRS. El viernes 18 de marzo los primeros entrenamientos libres son a las 2:30 de la mañana, los segundos a las 6:30 de la mañana. El sábado 19 de marzo tenemos los terceros entrenamientos libres a las 4 de la mañana y la clasificación a las 7 de la mañana. Y el domingo 20 el Gran Premio es a las 6 de la mañana. Neumáticos elegidos para esta ocasión, super blando, blando y medio. ¿Y las zonas de DRS, Manuel?
Pues las típicas de Australia, la línea de salida y la siguiente parte del circuito. Esto es, La siguiente recta. sí, desde la curva 16 hasta la 1 y desde la 2 hasta la 3, ¿no? Y antes comentabas los neumáticos, ahora con este nuevo sistema de neumáticos nos falta saber cuáles son o cuál es el obligatorio de la FIA, ¿no? Para saber empezar a encontrar en la onda el nuevo sistema, ¿no? Sí, eso ya yo creo que en próximos podcasts podremos ir saliendo. Bien, listo. Una última cosa, Dani, ¿nos comentas tú el último punto del guión? Pues sí, como comentaba Manuel el año pasado, y bueno, pues vamos a prescindir este año de la participación de los oyentes en la porra. Creemos que, bueno, es un poco poca gente la que ha estado siguiendo la porra durante todo el año y creemos que no es, bueno, pues una forma de pediros ahí esa obligación, ¿no? De que estéis participando, con lo cual la hemos decidido retirar. En este año vamos a disfrutar simplemente de la Fórmula 1 y si alguien quiere seguir jugando, yo creo que hay suficientes opciones en otros medios y digamos que además tampoco éramos capaces de darle una vuelta mayores para cambiarlo un poco. Entonces tenéis varios juegos que incluso ya en F1 Manager ya lo habíamos utilizado, por ejemplo, donde pues, podéis seguir otro tipo de filosofías y darle una vuelta pues al juego de la porra de todos los años, que empezaba a ser un poco repetitivo y que bueno, pues en otros formatos lo podéis encontrar por internet. También quieras o no se lleva mucho tiempo del podcast, tiempo de vosotros administrando la porra, corrigiendo a veces predicciones que estaban equivocadas. Se aleja un poquito del propósito básico del podcast, que es grabar, hablar de Fórmula 1, y a veces nos quita tiempo o esfuerzo que le podemos dedicar al podcast en un año que se nos antoja complicado por el motivo que Manuel comentaba a la hora de visualizar de ver las carreras. Dicho esto, creo que podemos iniciar la retirada de un podcast que yo creo que era necesario, que se ha dilatado mucho, pero que yo creo que nos deja ya listos para encarar la nueva temporada y esperemos que podamos sobre todo disfrutarla y que nos dé buenas carreras. No pido nada más a estas alturas. Yo me despido recordándoos que tenéis pues en desdebox.es nuestra web, donde allí podéis encontrar los episodios y todos los enlaces de interés. Un saludo. Pues nada, recordaros también que si nos queréis dejar algún mensaje, si nos queréis dejar vuestra opinión sobre cualquier cosa que hayamos comentado en el podcast, nuestra dirección de correo electrónico es desdeboxespodcast@gmail.com. Y nada, en 15 días empieza esto y seguro que todos nos las apañaremos para ver las carreras de alguna u otra manera. Y por mi parte os recuerdo como siempre que nos podéis encontrar en Twitter, somos @desdeboxes, que ya ha habido gente preguntándonos cuándo volvíamos, pues aquí estamos de vuelta, y también nos encontráis en Facebook en la dirección facebook.com/desdeboxes. Por mi parte nada más y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Y yo recuerdo que en el App Store, en el App Store no, en el Play Store de Google tenéis disponible la aplicación para escucharnos en vuestros dispositivos Android y que, bueno, pues ahí estaremos también con el Twitter para que tengáis las últimas noticias en la aplicación. Con esto os emplazo al próximo podcast en el que contaremos lo que haya pasado en el Gran Premio de Australia y en el que podremos empezar ya a dilucidar lo que puede dar de sí esta nueva temporada que empieza. Un saludo y hasta luego.